Philip Dick fue un enorme escritor estadounidense de ciencia ficción nacido en 1928 en Illinois y fallecido en 1982. Escribió una enorme cantidad de relatos, entre los que destacan El hombre en el castillo de 1963, que ganó el premio Hugo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas del 68 y uno de mis preferidos, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, de 1974, por nombrar solo algunos. Verdaderamente, la producción de Dick fue enorme, porque a las novelas hay que sumar los cuentos editados en español en 5 tomos. En esta ocasión vamos a hablar de Esperando el año pasado, una novela de 1966 de las no tan conocidas del genio de Illinois. El título ya nos indica una paradoja porque es imposible esperar algo que ya pasó, al menos dentro de los esquemas convencionales de pensamiento, pero con Dick nunca se sabe. El contexto es el siguiente. Hay una guerra interestelar entre Lily Star y los Riggs. La Tierra se ve forzada por las presiones del imperio de Lily Star a tomar partido en contra de los Riggs. En ese momento comienza una guerra que para los intereses de la Tierra no tiene mucho sentido. Pero, ¿qué son los Riggs? Dick los describe como seres dotados de exoesqueleto y con 6 extremidades, capaces de avanzar en línea recta a gran velocidad sobre 2 o 4 de sus patas. Los Riggs no poseían aparato vocal audible, se comunicaban entre ellos mediante elaborados movimientos de sus antenas sensoras. Con terrestres y lilistarianos utilizaban una caja traductora mecánica y a través de ella los boquiabiertos visitantes tenían oportunidad de hacer preguntas a sus sumisos cautivos. Los lilistarianos, es decir, los oriundos de Lily Star, en cambio, no pueden distinguirse exteriormente de los seres humanos. En la Tierra hay 2 personajes con mucho poder. Por un lado, Virgil Ackerman, un viejo magnate libertino que es el responsable de la industria armamentística. Por el otro, Gino Molinari, secretario general de las Naciones Unidas y el supremo líder de la Tierra elegido por todos para comandar la guerra contra los Riggs. Molinari es un hipocondríaco recalcitrante con una psicología muy complicada e incluso podría decirse aniñada. Entre Virgil Ackerman y Gino Molinari hay una alianza natural porque mientras dure la guerra contra los Riggs, y esto dependía en gran parte de Gino Molinari, Virgil Ackerman tenía asegurada su preponderancia económica dado que controlaba toda la industria armamentística. Además de Virgil Ackerman y Gino Molinari, son relevantes los personajes de Eric Sweetsend, el médico personal de Virgil Ackerman, que se encarga de mantenerlo con vida a base de constantes trasplantaciones de órganos. En este relato la muerte es algo casi opcional, gracias a los avances en materia de trasplantes. Por supuesto que son operaciones muy costosas que solo los más ricos pueden permitirse. Y además está la esposa de Eric, Kathy Sweetsend, una mujer que está a medio camino entre el hipismo y el cyberpunk. Ella también trabaja para el señor Virgil Ackerman en un asunto muy particular, que es el siguiente. Es la encargada de conseguirle al viejo Virgil fotos, pinturas, música y todo tipo de objetos que daten de la década del 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes se preguntarán por qué los objetos deben ser exactamente de esa época. Bueno, porque el viejo Virgil tenía un raro fetiche. Está construyendo su infantilandia personal, es decir, una especie de museo con todo tipo de artículos y hasta réplica de personas que formaron parte del mundo de su infancia. El pasatiempo de Virgil Ackerman consiste en crearse un entorno idéntico al escenario donde pasó sus años de niño y adolescente. Y como es multimillonario, puede permitírselo. Pero volviendo a Kathy, tenemos que agregar que le gusta experimentar con drogas, también con drogas alienígenas, para expandir su conciencia. Aunque tiene un costado muy negativo, presiona constantemente a su marido Eric para que ascienda posiciones, consiga mejores trabajos y gane más plata, y lo amenaza con dejarlo si no lo logra. La relación entre Eric y Kathy es de hecho bastante tóxica y en el capítulo 5 Eric decide abandonar a Kathy. Gino Molinari, el hombre más poderoso de la Tierra, le había pedido a Eric que se convirtiera en su médico personal porque su salud estaba deteriorada. Eric acepta, pero para cumplir con su trabajo tiene que trasladarse a la casa de Gino en la ciudad de Cheyenne, en el estado de Wyoming. Paralelamente, Kathy es interceptada por los servicios secretos de Lily Star. Se supone que los lilistarianos son aliados de la Tierra en su guerra contra los Riggs, pero estas alianzas políticas son mucho más complicadas de lo que parecen.
Katy no tiene otra alternativa que ponerse a trabajar para el servicio secreto de Lilystar. Su misión no es otra sino espiar a su propio marido, o ex marido, porque para este momento Eric ya había cortado con Katy. Desde el momento en que aceptó ser el médico personal de Gino Molinari, Eric se volvió una persona muy importante en la guerra y los lilistarianos quieren tenerlo bajo vigilancia. Esta intrincada combinación entre problemas conyugales, policía secreta, espías, conflictos de política internacional, en este caso tendríamos que decir intergaláctica, es un elemento muy frecuente en la literatura de Dick, y la verdad es que resulta muy divertido. Cuando analizamos Burbuja de Domingo Santos, vimos lo que pasa cuando el autor se concentra en el nivel macro, en las tensiones políticas, y descuida la intimidad de las historias y los detalles. El texto se vuelve bastante árido. Eso no pasa con Philip Dick precisamente por esa forma magistral que tiene de mezclar lo macro con lo micro. Ya dijimos que Gino Molinari, o La Mole como la gente lo conoce, es el secretario general de las Naciones Unidas, es decir, el hombre más poderoso de la Tierra. Pero Molinari en realidad no ejerce directamente el poder. El que la gente ve en las apariciones públicas no es el verdadero Molinari, sino un robot simulacro hecho a imagen y semejanza del Molinari joven, rozagante de salud, no como ahora que está viejo y maltrecho, pero no solo eso, ni siquiera escribe sus propios discursos. Para eso tiene a un asesor, un abogado súper inteligente llamado Festenburg. Pero ¿cuál es el verdadero Gino Molinari? ¿El joven que aparece en las grabaciones o el viejo decrépito que se lo pasa todo el tiempo enfermo? Este juego entre lo real y lo simulado es otro de los elementos típicos del universo de Philip Dick. Para tener el cuadro completo de Esperando el año pasado, tenemos que hablar un poco de la droga JJ-180. Se trata de una droga de diseño fabricada por la industria armamentística que controla la familia Ackerman. Esta droga en realidad es un arma secreta. Los humanos planean distribuirla entre los enemigos Riggs para que la consuman y mueran porque la JJ-180 es altamente tóxica y adictiva. Sin saber nada de esto, Katy Sweetsand, la esposa de Eric, la consume en una reunión y se vuelve adicta. Al principio Katy piensa que la JJ-180 es simplemente un nuevo alucinógeno como tantos otros, quizás un poco más potente pero nada del otro mundo. Después descubre que el verdadero efecto de la droga es ni más ni menos que retroceder el tiempo. La persona que la consume, en este caso Katy, viaja al pasado. Y no solo un año o dos, sino 120 años al pasado, directo a los años 40. Pero, ¿realmente viajan en el tiempo las personas que consumen la JJ-180 o todo es parte de una alucinación? Ahora repasemos lo que venimos diciendo. La Tierra está envuelta en un conflicto bélico con el cual en realidad no tiene nada que ver. Se ve forzada a combatir a los Riggs por la presión que ejerce el imperio de Lilystar. En este contexto, Katy descubre una forma de viajar al pasado. ¿Podrá evitarse la guerra modificando la historia? ¿Cómo habría que intervenir para lograr un resultado satisfactorio? La trama de Esperando el año pasado es complejísima. Hay viajes al pasado y viajes al futuro, a distintos futuros posibles, hay conflictos políticos, hay personajes de todo tipo, androides humanoides, precogs, es decir, personas que pueden ver el futuro, hay telépatas que leen la mente y hay, por supuesto, alienígenas. El elenco entero del universo Philip Dick. Yo los dejo en este punto y les deseo una buena lectura. Recuerden poner like y suscribirse y todo ese tipo de cosas que sirven al canal.